como todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana por esta su emisora KW Continente. Hoy es domingo 15 de octubre y amanecimos con fuertes lluvias por ciudad capital en diferentes sectores, específicamente en el sector de Chanis, un fuerte aguacero, y con esto tenemos que prevenir. Recuerden que hay también una ola de gripe por diferentes sectores del país y hay que cuidar su salud. Y bueno, hoy queremos tocar también un tema muy relevante, un tema relacionado con el cambio climático y el impacto que está teniendo esto en el sector agropecuario. Vamos a darle la oportunidad a nuestro amigo y colega Cristóbal Chen para que presente nuestro invitado de este domingo. Buenos días, Sandra, amigos oyentes de este espacio Panorama Económico, a Roberto López, nuestros saludos en los controles. Así es, y es que mañana se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Es un tema de suma importancia que en la pandemia jugó un papel preponderante porque estamos hablando de la producción de alimentos. Entonces, la sequía está amenazando el cambio climático y por la mano de nosotros mismos, por estar contaminando el ambiente. El próximo año se prevén sequías prolongadas entre enero y junio, según los pronósticos que hay. Para eso tenemos hoy al ingeniero Arnulfo Gutiérrez. Él es el director general del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá, que es el IDIAP. A él le damos nuestra bienvenida y para que usted nos dé a conocer acerca de las medidas de contingencia que desde ya se van a aplicar para evitar o mitigar el efecto del cambio climático en el sector agropecuario. Adelante, ingeniero. Muy buenos días. Gracias, Sandra. Gracias, don Cristóbal, por esta oportunidad para conversarles aquí desde, bueno, desde el punto de vista del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá. Yo personalmente no soy especialista en cambio climático, pero sí me toca, obviamente, trabajar con nuestros especialistas. Y si me permite, bueno, voy a mencionarles cuál es la misión de la institución que me ha tocado presidir ahora con la gestión del presidente Nito Cortizo, que nos distinguió con esta responsabilidad que consideramos muy importante para apoyar al sector agropecuario panameño y hacerlo desde una perspectiva del productor, estar siempre junto con el productor con sus necesidades. Entonces, la tarea nuestra es generar tecnologías, precisamente agrotecnologías, para mejorar esa rentabilidad, esa resiliencia socioeconómica del sector agropecuario panameño, de la agricultura panameña, para beneficio de la sociedad panameña. Entonces, como ya muy bien lo mencionaste, Cristóbal, los pronósticos no son muy halagadores, sobre todo ya nos han estado hablando para finales de este año e inicio del año 2024, se prevén dificultades mayores en cuanto al clima en nuestro país. Y esto principalmente en el tema de precipitaciones y altas temperaturas. Esto, claro está, afecta al sector agropecuario porque los productores y los investigadores que estamos al lado de ellos trabajamos en el campo con plantas y nos enfrentamos a estos cambios, a esta variabilidad que no es de ahora, que ya viene de hace varios años, muchos años, se puede decir muchos años, donde el clima está cambiando, donde ya nuestros campesinos, los mayores sobre todo, dicen esto está muy diferente de cómo era antes. Las temperaturas están elevadísimas y obviamente las plantas reaccionan de manera negativa, sobre todo, a estos cambios. Entonces, bueno, el ministro ha estado diciendo por allí, y es lo correcto, a un productor preparado no se le mueren las plantas ni el ganado. Entonces, lo que tenemos es que tomar medidas de mitigación para enfrentar estos cambios. Y hay que empezar por el mismo productor. El productor tiene que saber dónde va a poner su dinero, dónde va a invertir, en qué campo va a invertir y qué condiciones de cultivo tiene ese campo. Y lo que tiene que empezar haciendo es haciendo un análisis de suelo de lo que él tiene en su parcela. Tenemos que usar
la ciencia, para eso está el IDIAP, para apoyado con la ciencia, hacerle recomendaciones a los productores. Entonces, si usted sabe que su suelo tiene mucha materia orgánica y tiene mucho nitrógeno disponible, tiene fósforo disponible, usted no tendría que aplicar ese tipo de fertilizantes y se va a ahorrar dinero. Entonces, hay que aplicar muchos dicen agricultura inteligente, pero en sí la agricultura no es inteligente, son las personas que aplican la inteligencia a la hora de implementar un sistema productivo. Mire, y los productores en lo que tienen que pensar desde un principio, como les dije, primero en qué es lo que él tiene en su suelo, qué variedades él va a sembrar. Tiene que buscar variedades que tengan tolerancia a los problemas climáticos. Y esas variedades las hay. El IDIA precisamente trabaja con esas variedades que las somete a condiciones difíciles a lo largo de todo el país, el caso del arroz, el caso del maíz, y cuando salimos a recomendar una variedad es porque sabemos que resiste en cierta medida, claro está, la sequía, la falta de agua, las altas temperaturas, incluso los vientos, a lo largo de todo el país. No es que una variedad que es buena en el área de Santiago y no la hemos probado en Darién, la podemos recomendar. Por eso es que el IDEAP trabaja con variedades para un área amplia. Porque si usted la recomienda para Veraguas, téngalo por seguro y sale bien, el próximo año está en Darién. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que esas variedades se adaptan a esas condiciones difíciles del clima. Doctor, usted ha dicho algo muy importante. Está hablando de recomendaciones que el IDIAP va a dar a los productores. Sabemos Correcto, que aquí que los estamos dando de... productores panameños están acostumbrados a sembrar algunos rubros, pero con el cambio climático esto ha cambiado totalmente. Hay que ser innovadores. Estas Correcto. recomendaciones ya ustedes han iniciado dándoselas a conocer a las diferentes asociaciones de productores del país. Esa es una de nuestras principales tareas. Todas las investigaciones que hacen nuestros técnicos, y dicho sea de paso, el IDIAP se está fortaleciendo de manera importante. Tenemos laboratorios prácticamente con tecnología de punta a lo largo de todo el país, con los mejores equipos para que nuestros técnicos, que vienen de muchísimas universidades muy prestigiosas a nivel mundial, puedan en función de esos resultados, de esos análisis científicos que hacen, porque no podemos improvisar, aquí no se puede improvisar, porque la improvisación lleva al fracaso en este caso. Entonces, con esas recomendaciones, hacemos las investigaciones, demostramos primero en nuestras fincas experimentales, luego salimos con productores a sus fincas y tenemos experiencias muy buenas con productores, pero en la provincia de Coclé con el arroz, cómo controlar la maleza antes de la siembra, cómo hacer la siembra, qué densidad de siembra, qué variedades utilizar, cómo manejar las plagas. Y hay otro aspecto aquí también importante. El tema del clima es prácticamente consecuencia de la actividad humana en el mundo. No vamos a decir que nuestros países, los países pobres, los países más pequeños somos los culpables de esta crisis. Todo lo contrario, los países grandes han sido los culpables, pero ahora nos toca pagar a todos. Y nosotros todos tenemos que hacer nuestro aporte. Tenemos que disminuir la carga, por ejemplo, el arroz es un cultivo que libera gases de efecto invernadero, entonces tenemos que manejarlo de menor manera para evitar eso, para evitar el lanzamiento de agroquímicos innecesarios, muchas veces al medio ambiente. Tenemos que, y esto redunda también en el bolsillo del productor. No hay que hacer esas aplicaciones costosísimas que redundan también en daño al medio ambiente y en el daño al bolsillo del productor. Y Entonces, tecnologías amigables con el ambiente. Y existen esas tecnologías a nivel nacional. Mire, en el caso de la ganadería, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar una finca sostenible en Sajadice del señor Elías Castillo, donde todos pudimos ver el sistema silvopastoril, donde él tiene árboles en la finca y que no afectan los pastos porque él supo qué pastos pudo sembrar allí, no todos los pastos producen en la sombra. Entonces, pastos adaptados a sombra, árboles que producen algún alimento para el ganado, en este caso vimos guásimo ahí, corotú, pero hay otros también, leucaena, por ejemplo,
que no afectan el pasto y que le dan sombra al ganado. Es que ahora se habla de muchas cosas, incluso de bienestar animal. Usted no puede tener un animal maltratado con sol y usted después le va a pedir mucha productividad. Eso hay que cambiar. Hay que ser inteligentes a la hora de eh, implementar un sistema productivo. Y no lo podemos hacer como lo hemos venido haciendo. Miren, y tengo que hablarlo así, nuestros ganaderos no se han estado preparando, porque hemos estado mal acostumbrados. Todo ha sido bien, un verano corto, mucha agua en invierno, las quebradas con mucha agua, pero eso está cambiando. Y definitivamente no pensamos que eso va a retornar a como era antes. Entonces tenemos que aplicar conocimientos científicamente sustentados en nuestras fincas. Y para eso está el sector público agropecuario, también las empresas de agroquímicos, por ejemplo, pero ellos pueden tener un segundo objetivo también de vender. Nosotros, el sector público agropecuario, el IDIAP, el Instituto de Seguro Agropecuario, que ahora incluso está en la capacidad o ha prometido, como hay un ejemplo, cierto déficit de semilla de tomate en el país, tomate industrial, el seguro agropecuario incluso ha dicho que va a asumir el aseguramiento de parcelas con semillas que no han sido evaluadas en el país, y eso para ir al encuentro y que no merme la productividad del tomate industrial en el país. Entonces, el Doctor, sector por otro agropecuario ha lado, estado apoyando al pequeño productor, sobre todo para que siga produciendo, porque de eso se trata. doctor, ante esta situación del cambio climático, ¿ustedes han previsto para el próximo año tener un refuerzo en su presupuesto para intensificar este tipo de investigaciones? Porque usted nos ha dado algo muy importante, una información relevante que la ciudadanía tiene que conocer. El gobierno hace investigaciones para poder ayudar a esos posibles productores que puedan ser afectados por este cambio climático. Porque como usted ha señalado, ha cambiado todo el ambiente. En algunos sectores había abundante agua para poder sembrar algunos rubros. Ya hemos visto que esto ha cambiado. Entonces, ustedes como instituto encargado de hacer este tipo de investigaciones, previnieron que para el 2024 reforzar su presupuesto para ir desarrollando más investigaciones. Mire, de hecho, nosotros estamos muy satisfechos con el apoyo que el gobierno del presidente Cortizo le ha dado al IDIAP. El IDIAP, su presupuesto ha sido mejorado significativamente, dado que el fondo FESI ahora está trabajando para la agricultura panameña. Entonces, el IDIAP ha sido beneficiado de esto. Y ya te mencioné que nosotros este año hemos invertido una buena cantidad de recursos en fortalecimiento de los laboratorios, en fortalecimiento de nuestras fincas, que queremos que sean fincas ventanas para que el productor vaya y observe cuáles son las tecnologías que él puede aplicar en sus fincas. Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad de retornar a la sociedad panameña todo ese recurso que se está invirtiendo. Mire, y recomendaciones muy prácticas y fáciles de implementar, por ejemplo, para los ganaderos. Los ganaderos tienen que tener en sus fincas pastos de corte para las épocas difíciles. El IDIAP está distribuyendo gratuitamente semilla de pasto de corte, en este caso Cuba 22. Es una gramínea que es muy productiva y muy nutritiva y fácil de manejar para que los productores tengan sus parcelas y en épocas difíciles tengan alimento para el ganado. También estamos promoviendo el uso del sorgo. El sorgo es una gramínea que es prima hermana del maíz, pero que resiste mucho más sequía que el mismo maíz. Produce una masa vegetal grandísima, tiene una productividad alta, de alta calidad, también muy buena para ensilaje. O sea que tenemos que aprender a prepararnos. Existen las tecnologías y podemos enfrentar el cambio climático a menos que llegue una situación ya apocalíptica, que esperamos que no llegue a tanto, dado que todo el mundo está tomando medidas de mitigación para liberar menos gases de efecto invernadero, que es principalmente ese gas de efecto invernadero que nos hace que todo se caliente y que el clima empiece a cambiar. Entonces, el mundo entero se está moviendo hacia allá. Y nosotros, con nuestro pequeño grano de arena, con semillas tolerantes a esos calores, con control biológico de plagas, que significa que no se están tirando agroquímicos contaminantes al medio ambiente,
evitando el lanzamiento de gases de efecto invernadero en la ganadería, en el cultivo de arroz. Tenemos un sistema de cultivo de arroz para pequeños productores que prácticamente no contamina y que es muy productivo. Se llama Sistema Intensivo del Cultivo de Arroz SICA, que lo estamos llevando a pequeños productores que pueden hacer 3 cosechas con poca agua, con 0 insumos químicos y tener su alimentación segura. Incluso pueden vender agua. Entonces sí tenemos tecnologías para enfrentar este cambio climático. El ministerio ha generado las mesas climáticas por área en el país, donde se discuten estos temas y el IDIAP es participante activo y ofrece su contribución para, bueno, enfrentar y paliar un poco lo que se nos viene encima con este cambio climático que amenaza, y es en serio, la producción de alimentos en el mundo entero. Nosotros tenemos Ingeniero, un sector productivo muy capaz y se demostró en pandemia, nuestros productores bajo presión producen y podemos tener, estamos seguros, el alimento para el pueblo panameño. ingeniero, en la Dígame. pasada estación seca fue catastrófica, por no decir algo. Vimos vistas de ganados en la provincia de Los Santos y Herrera, más que todo en el arco seco, cómo moría el ganado. Usted dijo algo preocupante, que los ganaderos no se están preparando. También habló de una finca autosostenible en lugar de Sajalice, que tuvimos la oportunidad el viernes de ir a dar cobertura de cómo se daba ese manejo y para divulgar eso a los productores. Y este programa casualmente llega a áreas productivas como de Azuero, de Chiriquí, de Veraguas, y sabemos que los amigos oyentes ganaderos nos están escuchando. ¿Qué le recomienda a usted a ellos que hagan, ya que se avecina esa estación seca prolongada que está pronosticada? Mire, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario está haciendo abrevaderos de manera gratuita a productores. Eso es muy importante, la cosecha de agua, y lo dijo incluso el presidente Cortizo en su campaña, tenemos que masificar la cosecha de agua en el país. Hay muchos aguaceros ahora por allí y mucha agua que se pierde. Esa agua no tiene por qué llegar al océano, esa agua debería quedarse en las fincas y de alguna manera hay que retenerla. Para eso es la cosecha de agua. Por otro lado, también se están recuperando antiguas represas que existían en el país y que porque, bueno, nos sentíamos muy cómodos, éramos todos felices, había mucha agua, esas represas se abandonaron y dejaron de funcionar. Y estas represas cumplen también un aspecto muy importante, que es, eso contribuye a recargar las aguas subterráneas, que existe un peligro también que de tantos pozos, de manera desordenada, que no tienen esos acuíferos, se pueden agotar si no hay una fuente de recarga de esos acuíferos. Y para eso funcionan las represas que se están haciendo, porque esa cantidad de agua que está en el subsuelo no es infinita. Esa agua viene de alguna parte, tiene que ser recargada. Entonces, esto tiene que hacerse de manera científica, sobre todo los pozos, la ubicación de los pozos, no abusar de las fuentes subterráneas de agua. Entonces, por ahí está la cosa. Cosechar agua, utilizar las especies que te mencioné que son tolerantes bastante a la sequía, a la falta de agua, a las altas temperaturas. Hay países que producen en el medio ambiente mucho, mucho peor que el nuestro. Por ejemplo, en Israel, que lastimosamente hoy está en guerra, esa gente produce en el desierto a altísimas temperaturas diarias y de noche frío. Entonces, sí hay tecnologías a nivel mundial y el IDIAP las puede tener acá en Panamá, igual con los técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para apoyar al productor. Entonces, la idea es que los productores utilicen la inteligencia, como dije en un principio, una agricultura inteligente, no sé si el término está bien dicho, pero tenemos que ser inteligentes a la hora de implementar y de arriesgarnos a poner el dinero en una parcela o en una explotación ganadera con la ciencia, con los técnicos. No improvisemos. Está bien que nuestros abuelos trabajaban muy bien y eran sostenibles, pero la situación ha cambiado. El clima ha cambiado
Y asimismo nosotros tenemos que ir adaptándonos a esos cambios y la naturaleza nos los va a exigir, nos los está exigiendo de hecho. Y lo importante en esto es que hay muchos científicos a nivel mundial trabajando en ese sentido, de ver Y es, cómo sobrellevamos esta crisis que enfrenta a la humanidad entera.